Bienvenidos amigos a Retos de la Sociedad Venezolana, donde se analizan temas bajo la óptica académica. Por ahí dicen que la educación debe ser sólida. Si no es sólida, un país no progresa. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, la educación en Venezuela. Por eso hemos invitado expertos en esta materia. Vamos a comenzar con la profesora Mercedes Carrasquero. Ella es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, licenciada en Comunicación Social, mención Desarrollo Comunal de la Universidad Católica Cecilio Acosta, magíster en Ciencias de la Educación, área Planificación y Administración Educativa, división de posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de Luz, doctora en Ciencias, mención Gerencia de la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo en el 2001. También tenemos al profesor Osmar Guanipa, licenciado en Educación, mención preescolar, doctor en Educación, Perspectivas Históricas, Políticas Curriculares y de Gestión, Universidad Rafael Urdaneta, URU, Universidad de Córdoba, España, de la Universidad del Zulia, coordinador de la Unidad de Desarrollo de la Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, secretario de la Asociación de Profesores de Luz, seccional de Humanidades, entre otros. A mi derecha tengo a la profesora Carol Camacho, licenciada en Comunicación Social, mención Desarrollo Comunal de la UNICA, licenciada en Educación Integral, mención Identidad Nacional y Regional de la UNICA también, y magíster en Sociosemiótica de la Comunicación y de la Cultura de la Universidad del Zulia. Es investigadora en el área de educación y conferencista, actualmente supervisora titular del municipio escolar Maracaibo II. Y por último, pero no menos importante, tenemos al profesor Jorge Gil, licenciado en Educación Integral, magíster en Planificación Educativa, diplomado en Psicología Educativa, doctor en Ciencias de la Educación, postdoctor en Ciencias Humanas, jefe de cátedra en el área de Educación Integral de Formación General y Especializada, y fue docente en el Tecnológico UNIR y subdirector del General Santiago Mariño. Bienvenidos a todos. Qué difícil este tema, porque es bastante amplio, pero a la vez complicado en nuestro país. La educación en Venezuela. Quiero que ustedes me digan primero cómo evalúan el sector educativo en nuestro país, profesora. Sí, la verdad que hablar de educación en Venezuela, en su devenir histórico, ha sido muy difícil, porque cada etapa y en cada periodo gubernamental siempre han existido características que han definido problemas muy puntuales y problemas que prácticamente han incidido de manera negativa en lograr un desarrollo armónico, coherente, sistemático de toda la estructura educativa y de todos los niveles educativos, porque eso toca todos los niveles, desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de educación universitaria, por cuanto los diversos elementos que en ella se anidan, como es, si vamos a hablar, por ejemplo, de los estudiantes, se está planteando el problema de la deserción. Si vamos a hablar del docente, también ya tenemos deserción de docentes, pero también tenemos ingresos de docentes que algunos tienen deficiencia en su formación académica. Cuando un estudiante te dice, no, si yo sé más que el profesor. Y eso ya es cada vez más común escucharlo. Y vemos entonces que las familias también, si vemos factores causales, que son las condiciones socioeconómicas familiares, también están incidiendo en esta problemática. Porque las familias en la actualidad, si vamos a hablar actualmente, tienen ahorita una serie tienen que tomar decisiones. Viniendo para acá, para el estudio de acá de la urbe, estuve escuchando un programa, voy a decir en Fe y Alegría, donde estaban entrevistando unos padres que están en la frontera y ellos estaban allí comentando, diciéndole a la persona que estaba tomando la información, al periodista, que ellos estaban prefiriendo enviar sus alumnos a Colombia, porque allá en Colombia ellos tienen becas, tienen transportes que los buscan del lado de Colombia, de la frontera, y los llevan a la escuela que están a media hora y que tienen toda su alimentación totalmente garantizada. Cosa que de nuestro lado hay debilidades en eso. Vamos a hablarlo de debilidades
porque uno no ha hecho un estudio para decir no lo hay. Pero según los padres, hay días que tienen la alimentación, otros días no lo tienen. De manera que ellos entonces han decidido, han tomado esa decisión. Y eso da tristeza, porque son nuestros estudiantes venezolanos, ¿ves? Y vemos también, observamos, lo percibimos que cada día son menos los niños que están asistiendo a la escuela. En días pasados también me tocó, fui por el lado del centro, lo que llaman el Callejón de los Pobres, y le pregunté a varios niños que si estudiaban. Bueno, le pregunté como a 14 y 9 me dijeron que ahorita no iban a la escuela, que ellos estaban trabajando. Y que además de eso se suman otros factores. Bueno, por ejemplo, ahora que está ocurriendo, por ejemplo, los viernes no hay clase en las instituciones educativas, la crisis o lo que está sucediendo con los cortes eléctricos, que también impide, les dicen al muchacho, no, hasta cierta, o al representante, ven a buscar a tu hijo a las 10 de la mañana porque ya no tenemos energía eléctrica, y ese es otro problema que incide quizás en el desarrollo del niño o de la niña o del adolescente. Se está cultivando hoy una cultura de ocio, un tiempo libre que no se ha planificado para ese tiempo libre nada. Entonces, yo te voy a decir, yo soy maestra graduada del año 68, o sea, mi vida ha sido la educación. Respiro la educación, y donde yo esté parada y donde yo trabajo, quiero ejercer lo mejor que pueda para dar lo mejor de mí por la formación de mis estudiantes. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de trabajar desde preescolar hasta el doctorado. O sea, todos los niveles los conozco. Y me gusta, quiero eso, que los muchachos vibren, que ellos entiendan la necesidad de formarse, de progresar, de ser alguien. Y en la medida que yo he podido, cuando yo trabajé en primaria y trabajé en media diversificada, en secundaria, yo tuve mucha vinculación con los padres y representantes. Pero veo que cada día eso se aleja más. Entonces, la cuestión es de que revisemos todo, donde está la toma de decisiones, el ministerio, los organismos, todas las instancias, que se pueda hacer algo en verdad por la educación venezolana. Porque yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de tener un contacto con el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Nos daba charlas en la escuela normal, yo siendo una niña, y yo recuerdo, cada día se escucha eso, de que uno tiene que formar un docente, y yo creo que aquí nosotros los docentes tenemos que hacer mucho, pero también vemos docentes de vocación, pero también vemos docentes no por convicción ni vocación, sino por la oportunidad de tener un trabajo allí y salir del paso. Quiero que en la próxima parte comentemos todos y hagamos un análisis. ¿Qué está pasando en Venezuela? Antes los profesionales venezolanos, por ejemplo, eran buscados en todo el mundo, todavía. Hay muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que buscan profesionales venezolanos por su preparación. Quizás para nosotros el acceso a la educación es más fácil que en otros países donde la educación es mucho más costosa y clase media o clase media baja es difícil que accedan a esa educación, y también quizás ese talento que tiene el venezolano de por sí de ser trabajador y de ser emprendedor, proactivo, es lo que buscan otros talentos, pese quizás al retraso que hemos tenido en los últimos años a nivel educativo y esa deserción que comentaba la profesora. Vamos a tocar ese tema en la próxima parte, ya venimos, estos retos de la sociedad venezolana. Seguimos con más de retos de la sociedad venezolana, tocando este tema susceptible para los que estamos aquí, para muchos de ustedes que están en su casa, la educación en Venezuela. Hablábamos, profesor Osman, en el corte anterior, hay muchos profesionales buscados en toda Latinoamérica para ejercer diversas carreras en todas partes quizás del mundo.
por la calidad de la educación en Venezuela. A la par de esto se dice que en Venezuela ha habido un retraso en lo que es la educación. ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, definitivamente el venezolano se ha caracterizado por ser muy talentoso, sobre todo por tener una carga de motivación para llevar adelante este país, que lamentablemente por situaciones políticas que no se pueden negar, sobre todo por aquello de que no se le da reconocimiento a los títulos, ya en cualquier empresa del Estado, vamos a ver un jefe que de repente ni siquiera es bachiller, pero es jefe de alguien que tiene un doctorado, un postdoctorado, y eso de alguna manera ha incidido en los profesionales para realmente motivarse a seguir haciendo estudios, ¿ya? Para su desarrollo profesional. Y ciertamente la historia nos ha dicho que los venezolanos que salen a dominar el mundo han sido exitosos, han sido útiles para el desarrollo de otras naciones, y se ha demostrado, científicos, artistas, deportistas, maestros, en todas las áreas del saber, en todas las áreas profesionales. En la actualidad, por supuesto, se ha presentado alguna problemática de repente en países como Panamá, que parece que hubo un exceso de fuga de cerebros, de talentos, y seguramente algunos aprovechadores que abarrotaron el mercado, en caso particular de Panamá. Pero sin embargo el venezolano sigue dejando huella positiva en esos horizontes, en esos países, en esa geografía. A lo interno de Venezuela, de verdad que es lamentable la situación en la que estamos viviendo, porque es muy difícil no hablar de la situación económica. Yo trato a veces de no mezclarlo con situaciones, digamos, profesionales, laborales, de orden laboral, de orden político, pero es muy difícil porque precisamente lo que está impidiendo el desarrollo profesional en este momento parte de la problemática política, porque donde estamos nosotros teniendo la gran crisis es en lo político, y por supuesto está incidiendo en lo económico, porque lo que no hay es interés de parte de quienes administran los recursos del Estado para dar respuesta, porque yo creo que en Venezuela todavía hay recursos, en Venezuela todavía tenemos formas de darle respuesta a las necesidades de las instituciones, sobre todo educativas, solo que parece que se ha descuidado las que históricamente han demostrado tener la capacidad, el nivel, las motivaciones, por ejemplo las universidades autónomas, que han sido descuidadas, mientras que se han creado otras instituciones, repito, universitarias, que no han hecho nada diferente, sino han traído algo innovador. Cuando revisamos las universidades, las bolivarianas, por ejemplo, tratando de hacer alguna, desde la perspectiva del método comparativo, no hay algo que me diga que lo que se está presentando como una alternativa novedosa realmente pueda superar lo que históricamente han hecho nuestras universidades autónomas, que siguen formando talento, que siguen formando científicos, que yo creo que en este momento difícilmente puedan ser superados por otras universidades, colombianos, los mismos argentinos, Brasil. Seguimos nosotros teniendo un potencial científico, un potencial humano, pero que lamentablemente en lo interno de nuestro país no están siendo valorados, ¿ya? Porque no están dándole aquello que llaman un término que se usa mucho, sobre todo en PDVSA, que no había la meritocracia. Eso es un fenómeno que se da en todos los estratos laborales. No hay meritocracia, y en particular con los académicos. Fíjate tú que el gobierno trata de eliminar el término profesor universitario para convertirnos en trabajadores universitarios. Ciertamente somos trabajadores universitarios, pero debe haber un cierto estatus de investidura académica, científica. Y entonces, ¿por qué tenerle miedo a un profesor universitario para convertirme en un trabajador universitario? Evidentemente todo trabajo es honroso, pero soy profesor universitario. Eso no me lo pueden quitar. Podré ser presidente, pero sigo siendo profesor, que creo que va a ser la etiqueta que me va a acompañar hasta que me muera, inclusive. Profesor, maestro. Uno revisa la historia de nuestro país, sobre todo en este tema de educación,
los profesores universitarios, en el caso anterior, tenían otro nivel y eran vistos en un nivel superior a muchas profesiones, porque eran los que iban a preparar a esos licenciados, a esos ingenieros, a esos abogados, cuando salieran a ejercer su carrera, su profesión. Ahora, cuando hablamos del término de educación, si también revisamos la historia, quizás en el lado de los maestros siempre han pedido o han solicitado mejoras para ellos mismos. Pero si hablamos del tema de la educación ya desde la parte de los niños, de los adolescentes y de esos estudiantes universitarios, ¿qué está pasando con ellos en la actualidad que no tienen esos insumos que quizás antes lo pudieron tener o que quisieran los profesores que ellos lo tuvieran mejoras en el sistema educativo, esa infraestructura de la que hablábamos, de esas mejores escuelas? Antes, por ejemplo, a nivel de educación básica, los colegios religiosos tenían también otro nivel por formar tanto a docentes como a buenos estudiantes, sí. Y ahora eso ha decaído un poco. Realmente hay una devaluación de lo que es el profesional de la docencia. El maestro anteriormente, en nuestra época, a los que fuimos normalistas, como la profesora Mercedes, como lo soy yo, el término maestro implicaba autoridad. Era un rango de respeto que hoy en día no se tiene. Y quizás somos culpables nosotros mismos de esa devaluación en lo que es la vocación. Creo que las escuelas no son entornos atractivos en estos momentos para nadie, ni para los docentes, ni para los alumnos, y eso es preocupante. Nosotros como investigadores en el área de educación creemos que estamos viviendo una decadencia educativa que tiene que ver con la despreocupación del docente por seguir formándose para ser mejor docente y para ser esa autoridad moral que la tenían nuestros maestros de hace 20 años. Yo creo que todavía hace 15 años el maestro era un líder social, era un líder emocional y era un impacto dentro del niño. Recuerden que anteriormente nos decían, sigue estudiando, estudia siempre para que seas alguien en la vida, ¿verdad? Ser alguien en la vida. Hoy en día ni siquiera el ser ni el tener, porque no voy a estudiar, porque no soy, ¿verdad?, un profesional respetado, y el tener, en el caso de los maestros, tampoco, porque el maestro es el que está peor pagado. Entonces hay tres elementos fundamentales en esa verdadera formación del docente. La formación, una remuneración digna, de excelencia, porque somos los maestros, los que por nuestras manos pasan todo, y tener una evaluación rigurosa del desempeño profesional. Profesora, si no hay evaluación, no hay calidad. Quiero que en la próxima parte ampliáramos este comentario, porque muchos maestros actualmente dicen, yo tengo mucho amor por mis alumnos, mucho amor por mis niños o por mis adolescentes, pero con eso no como. Y esa es la realidad de muchos maestros en Venezuela y muchos profesores universitarios. Vamos a hacer una nueva pausa, ya venimos con más de retos de la sociedad venezolana, la educación en Venezuela. Seguimos con más de este reto de la educación y uno dice, hay que creer en Venezuela. Y suena quizás algo ilógico que uno piense que quizás los entes gubernamentales están trabajando para que la educación siga adelante, pero la realidad es otra. La realidad es que no hay los insumos en las escuelas ni en las universidades autónomas, no hay la motivación del padre para que vaya el hijo a la escuela, no hay los recursos económicos para seguir aportando a esa educación porque cada día es más difícil por los cambios, por la inflación, que hay que pagarle a estudiantes, a profesores, a obreros, que todo está más costoso incluso para el empresario de la educación, los dueños de escuela. Y cada día es más difícil el acceso a la educación en Venezuela, bien sea por la parte privada, pero por la parte pública también, porque es difícil llevar al hijo donde quizás te da miedo que sea objeto de algún delincuente, profesora. Sí, la verdad que esta es una de las situaciones. Tengo, gracias a Dios que me invitaron al programa, porque ya cerca de
hace 6 meses comencé a hacer una investigación sobre la deserción. Mi día a día es pasar por el Liceo Don Pérez y venía notando que ya no hay esa cantidad de estudiantes. Bueno, pregunté y me dijeron que era que la deserción en el liceo es demasiada, así fueron los términos que me dijeron. Fui también a observar frente al Carracciolo Parra Pérez, que está en Los Olivos. Allí me sucedió lo mismo. Y comencé a indagar con personas conocidas, las llamé por teléfono, me dijo, no, es que hay un éxodo, hay una deserción muy marcada de estudiantes. ¿Qué pasa? También he conversado con representantes, más o menos, y le digo, ¿cómo haces tú? Me dice, no, estoy haciendo todo el esfuerzo porque mi hijo estudia en colegio privado. Donde trabaja la María, la que trabaja en mi casa, pues, ella vive en un barrio y ella tiene vecinos en el frente que están en una escuela privada cerca de su casa, porque no los quieren enviar a la escuela que tienen cerca, por temor a la delincuencia, porque no le dan seguridad al niño. Sí, porque yo quiero también, como dice la profesora Mercedes, el mismo docente que tenemos en la escuela privada es el mismo docente que está en la escuela pública, que en el sistema público quizás gana un poco más que en el sistema privado. ¿Qué pasa? Entonces yo soy la que dice, es un maestro bipolar. Aquí trabaja muy bien, aquí está muy bien evaluado y allá quizás no tiene incentivo. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? ¿Qué está pasando en nuestro sistema público? Hay que estudiar, hay que hacer muchas investigaciones de esa desconexión del maestro público, del funcionario público en todos los estratos, no solamente el maestro, el funcionario público en todos los estratos, aquel que no es evaluado. O sea, que pareciera que tuviera una beca eterna y que no está evaluado permanentemente. Yo particularmente, yo creo que cuando yo fui directora de la Escuela de Educación en la UNICA, siempre tocaba el punto de la vocación. Para mí es importante la vocación, porque si no tengo un docente que ame con pasión su carrera, pues lamentablemente es el primer elemento de deserción para ese futuro niño que está desertando. Porque no es un maestro inspirador, no es un maestro motivacional. Entonces hay que tocar la parte vocacional y que viene acompañada, pero un maestro de excelencia va acompañado de una buena evaluación. Si yo no evalúo al maestro en un sistema público, pues voy a tener la fábrica de mediocres. Y la tenemos, ¿verdad? Lamentablemente tenemos maestros que no les importan los niños. Están allí, pero no es mi hijo. Yo a mi hijo lo tengo en una escuela privada. Entonces yo no puedo permitir que un docente califique eso, ¿verdad? Porque tenemos que interpelarnos. Los que fuimos docentes, los que somos hoy en día no somos docentes, sino que estamos en la supervisión, siempre hago un llamado de conciencia. Tenemos que hacer un llamado y que cada docente nos revisemos por dentro a ver hasta qué punto yo estoy vocacionalmente comprometido con esos niños, que para mí ese es el futuro. O sea, el niño es el futuro, el joven es el futuro. Tenemos escuelas emblemáticas como el YEPES, que cerró un turno. Tenemos escuelas como Gabriela Mistral en el Estado, que cerró un turno. Eso es preocupante. Cuando una escuela cierra un turno, yo se lo dije una vez a una directora, piensen en ustedes, porque ustedes están ofreciendo un servicio, y si ustedes se quedan sin eso a quien les sirve, pues ustedes cerrarán una escuela, y por ende tendrán que ser trasladados. Entonces tenemos que revisar, tenemos que ser mejores. Yo creo en la excelencia, y creo en la excelencia, primero que está anclada a una vocación, que está con una buena remuneración, y creo que los gobiernos tienen que entender que no todo el mundo debe ser docente, porque el docente pues es una piedra, un elemento fundamental en la transformación de las sociedades. Profe, pero ese factor de motivación se lo trasladamos a los alumnos, porque un maestro que no esté motivado, claro, también no va a motivar a ese alumno que además tiene otras desmotivaciones que le impiden acceder a la educación. Es el docente castrador y es el primer elemento de deserción escolar. Y es preocupante y tenemos que llamarnos la atención todos nosotros que estamos dentro de las políticas públicas. Porque además, profe Omar, si por ejemplo un adolescente, ¿qué es lo que está viendo en la calle? Antes veía que los profesionales eran respetados, eran bien remunerados, tenían un nivel de vida, que es la realidad que todos quieren, todos luchan porque su familia continúe un legado y por su familia esté bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ve el adolescente?
que hay otras fuentes de ingreso en nuestro país que no son profesionales. Más fáciles. Y te dice el adolescente, yo no estudio más porque yo voy a trabajar. Nos ha pasado a nosotros en los liceos, ¿verdad? Como supervisora nos han dicho, profesora, niños que se han ido, ¿por qué no vienen? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar, profesora? Correcto. Cuando yo gano, mi mamá gana 20.000 bolívares semanal y me han preguntado a mí, ¿cuánto gana usted? Y yo le digo, bueno, todavía amo mi carrera. Tengo que decir eso. Sí, fíjate, seguramente el televidente que nos escucha pensará que todo es negativo, ¿no? En el entorno educativo. No. Realmente hay algunas fortalezas y hay que realmente alimentarlas, porque Jorge hablaba hace rato de la familia, un factor fundamental. Pero cuando hablamos de familia, evidentemente tenemos que hablar de amor. ¿Ya? Y ese elemento es el que me compromete más como padre a seguir creyendo en mi hijo, también. como base del sistema para poder desarrollarnos como una nación con un futuro. Yo sigo creyendo en que aquí esto tiene que cambiar más tarde que temprano, pero va a depender del compromiso de todos nosotros. Va a depender de que de verdad creamos en que podemos aportar un elemento de cambio, de transformación, porque por ejemplo, a pesar de toda esta situación tan conflictiva, me llama mucho la atención, que además es un tema como para el estudio, ¿no? Para la investigación. Los posgrados aún siguen estando llenos de profesionales de la docencia porque siguen creyendo en ellos mismos como profesionales transformadores. Las maestrías, los doctorados, todavía tienen esa semilla de querer transformar, de querer aportar al cambio para que este país definitivamente salga del atolladero y de verdad emerjamos con una propuesta real de cambio en el campo de la educación. Profe, y a veces a mí no me gusta ser abogada del de abajo, pero dentro de un país donde, y eso lo vamos a tocar en la próxima parte, donde las políticas públicas, quizás en lo escrito puede estar por ahí asomado a la parte educativa, pero en la práctica no lo vemos, no se dan esas políticas públicas. ¿Qué hacemos? Dijiste una palabra clave, políticas públicas. Políticas públicas. Yo decía hace rato que la crisis en Venezuela, más que económica, es política. Y precisamente la noción de políticas públicas se ha ido de las manos, lamentablemente, tengo que decirlo, del gobierno de turno. Por eso es que quiero que en la próxima parte hablemos de ese factor, porque hablábamos aquí de la motivación de la familia, de la motivación del docente, del profesor, del maestro, como lo queramos llamar, pero si las políticas públicas no me ayudan o no lo veo, no lo siento en la realidad, ¿cómo voy a seguir adelante y cómo puedo seguir creyendo en este país y que levantar la educación de Venezuela? Mejor que lo que era antes, mejor lo que es ahora, por los excelentes profesionales que hay en este país todavía. Vamos a hacer nuestra última pausa, ya venimos con retos de la sociedad venezolana. Seguimos con más de este reto Educación en Venezuela. Profesora Carol, por más que tengan los maestros vocación de servicio, amor por enseñar, por seguirse preparando día a día para ser mejor e impartirle a esos alumnos los mejores conocimientos y más allá de todo lo que se aprende, que ellos salgan con una excelente preparación en cualquier nivel. Pero con eso los maestros no comen. Estamos viendo algo preocupante. Los maestros no quieren ir a las escuelas a trabajar, ya no quieren ir a trabajar. Y los niños no quieren ir a estudiar. Es la doble situación difícil que está atravesando las escuelas. Como tú dices, los sueldos de un maestro es irrisorio realmente. Está ganando más un obrero en una escuela que el mismo maestro que está allí. Tiene mejores beneficios, tiene mejores remuneraciones en cuanto a bonos vacacionales, bonos de aguinaldo, y eso lo ve el docente. Entonces hay muchos docentes que dicen, yo quiero a la reconversión, irme a ser obrero,
tengo 4 espacios que limpiar, no tengo tantos niños, imagínense 40 niños, que ya no hablamos de 40 porque estamos tocando también el término de deserción escolar, pero tenemos un trabajo más tranquilo porque la remuneración de un docente realmente es penosa, y tenemos que decirlo así, para exigir un poco a los gobiernos de turno, de todo, que entiendan que la educación es la palanca de desarrollo. Hay un autor chino que decía que las escuelas en miniatura, las escuelas es ese entorno en miniatura que va a ser el futuro inmediato. ¿Y qué tenemos en nuestras escuelas? Escuelas desoladas, escuelas víctimas de la delincuencia, maestros que no quieren ir a trabajar, primero porque el sueldo no les da, segundo porque no tienen pasajes para trasladarse a sus escuelas, porque ya no tienen zapatos que ponerse, y un sueldo de 20.000 bolívares para cubrir la cesta básica que está en 220, creo que es el último informe del Senda, pues evidentemente crea un estado de angustia, y ese estado de angustia lo está transmitiendo a sus niños. Vemos un maestro que está preocupado en un salón de clase porque no tiene comida en su casa, pero que tiene un niño también agobiado porque llegó sin desayuno y que lo tiene allí también con un estado anímico de desnutrición. Pero esa maestra está preocupada porque dejó su casa sin comida y porque tiene que salir allí o está esperando salir para ir a una cola que los desgasta 4 horas. Entonces un estado emocional de angustia, de ansiedad, de depresión, que inmediatamente lo transpolariza a todo su entorno educativo. Y este factor económico que ustedes mencionaron también tiene que ver con el niño que va, y lo decíamos, el niño que va a la escuela, que no tiene a veces el programa de alimentación, no le llega, no tiene los insumos, el uniforme con qué asistir, o simplemente no tiene motivación para asistir a clase. Sí, yo pienso en líneas generales que el problema de la educación no es algo que se esté expresando ahora de forma fortuita, es decir, trae una razón histórica, como hemos venido conversando. Es decir, si primero ubicamos a Venezuela dentro del bloque suramericano, el bloque suramericano representa para el resto del mundo un componente utilitario. Es decir, nuestros sistemas educativos están diseñados para que nosotros utilicemos elementos, no para producir elementos. Si nosotros revisamos el sistema educativo venezolano y lo comparamos con otros sistemas educativos, sobre todo en los países desarrollados, nos vamos a dar cuenta que el sistema educativo venezolano plantea, por ejemplo, el uso de la tecnología, pero no la creación de tecnología. Y lo vamos a ver hasta la línea universitaria. Nos vamos a dar cuenta, egresados de ingeniería en informática, que luego van a trabajar como técnicos en reparación de artefactos tecnológicos, ¿ves? Pero no en su mayoría para producir nuevas tecnologías. Entonces, el sistema educativo ha venido en decadencia desde su formulación hasta su ejecución. Cuando vamos a las escuelas primarias nos damos cuenta que los muchachos se ha ido reduciendo el índice de exigencia a 2 corrientes básicas, la literatura, la parte de la lengua y la parte de las matemáticas. Y el resto de las ciencias ha ido perdiendo valor progresivamente en cuanto a las exigencias académicas. Eso quiere decir que un estudiante de una institución pública que egrese del 6º grado y pase a un bachillerato va a ir sin el componente científico y por lo tanto sale de bachillerato sin ese mismo componente científico y va a la universidad sin el interés de hacer investigación. Y lo vamos a notar en las universidades cuando trabajamos con estudiantes que van a hacer su trabajo especial de grado, van a hacer su tesis de grado y entonces son estudiantes que no quieren investigar. Esto es algo progresivo, viene históricamente dándose en nuestro país y ahora como detonante tenemos algunos otros factores que hacen ver la problemática más engrosada. El factor económico, por supuesto, el factor político, como también lo hemos tratado, que es un eje primordial, y el factor familia. La educación se ha quedado sin pilares, se ha quedado sin los pilares fundamentales que permiten el desarrollo de una sociedad. Es decir, el padre no está interesado en invertir en una institución educativa que evidentemente no le va a brindar un aporte significativo al estudiante para que pueda ser alguien provechoso en la vida. Porque tenemos un país en el cual económicamente hemos perdido la capacidad adquisitiva
y por lo tanto, siendo del bloque suramericano utilitarista, no podemos utilizar cosas porque no las podemos adquirir. Si hay un factor económico que me va a invalidar eso. Pero la situación es más caótica porque eso donde está incidiendo es en las clases más desposeídas, los que tienen limitaciones severas en todo sentido. Las teorías sociológicas en el mundo dicen que el pobre va a ser cada vez más pobre y el rico va a ser cada vez más rico. Y por ahí dicen entonces, también que en los países de primer mundo, en esos países de primer mundo, desde el preescolar hasta la educación superior, desde que el niño está siendo vigilado, está evaluado los docentes, está siendo evaluada su preparación, desde que el niño va al preescolar hasta que llega a la parte universitaria, incluso sus estudios después de la universidad de posgrado. Vamos a evaluar eso en la próxima parte, en este reto de educación, porque hay mucha tela de que cortar. No es fácil el tema de educación en nuestro país y no es fácil lo que estamos viviendo para aquellos que creemos todavía en Venezuela y que Venezuela tiene un futuro prometedor. Es difícil, pero todavía hay mucha gente en Venezuela que creemos en ello. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Seguimos con más del reto educación, profesor Osmar, quedábamos con usted. ¿Dónde están? ¿Cómo sentir si ese profesor, ese alumno, si no sentimos de cerca o que se está haciendo algo dentro de las políticas públicas de Estado? Porque el papel puede decir mucho, pero en la práctica la realidad es otra. Sí. Definitivamente el asunto de las políticas públicas se presenta de manera sesgada. Se pretende que sobre la base de nuestros derechos ciudadanos, en beneficio de adquirir esas políticas que el sistema, para garantizar mi derecho a la educación, mi derecho a la salud, mi derecho a la seguridad, etcétera, todos los servicios que la nación pues, me deba garantizar como parte de esas políticas, definitivamente está favoreciendo solamente a una parte de la sociedad. Y no podemos negarlo, porque de repente pertenezco a una tendencia política ideológica, porque a lo mejor le hago lobby a algunos representantes del sistema de gobierno. Si no es así, entonces yo soy un enemigo. Si no es así, entonces yo soy un opositor. Es decir, todo no puede verse solamente sobre la lupa del que es del gobierno o el que es opositor, porque todavía habemos en este país profesionales que creemos en Venezuela y no en un político o en un partido político, y precisamente por esa fe que tenemos en el desarrollo del país es que seguimos aportando, es que seguimos día a día parándonos a las 5 de la mañana, llevando al hijo al colegio, viniendo a la universidad a orientar a nuestros estudiantes, a enseñarlos, a darles las herramientas, y en ningún momento en particular se me verá haciéndole lobby a ningún politiquero, a ningún líder de ningún partido político. Pero hay que hacer la crítica a quien hay que hacérsela, porque lamentablemente quien está en este momento administrando los recursos del Estado es una tendencia, ¿ya?, que está marcada sobre la base de una corriente ideológica, pero que lamentablemente no ha hecho honor a lo que a políticas públicas se refiere. Porque nos ha afectado. Sobre todo en materia educativa. Y a los principios de su ideología, que tiene mucho que ver con la trascendencia de la sociedad, dentro del cúmulo tanto educativo como económico y en todos los tópicos. Yo creo básicamente que en qué podemos invertir como profesionales de la educación. Tenemos que invertir básicamente en la familia. En los próximos años, antes de terminar esta década, la gente se va a dar cuenta que la educación y el país va a dar un vuelco total, un cambio de 180 grados total en cuanto a lo que ha venido haciendo en el proceso educativo. Es decir, las necesidades sociales han estado cambiando tan vertiginosamente en nuestras latitudes
que vamos a necesitar cambiar obligatoriamente. Y precisamente todo proceso de transformación en el cual nos vamos a ver involucrados en los próximos años nace de un proceso de caos que se ha venido gestando en estos últimos 10 años. De tal manera que seguramente las próximas decisiones van a estar enfrentadas por un personaje básico. Y tú lo mencionabas hace rato, y es la familia. La familia como base de la próxima sociedad que se está gestando en este proceso de transformación. ¿En qué debemos invertir? ¿Y cuál es nuestra esperanza en el plano de la Venezuela que hoy está pujando por un desarrollo educativo? La inversión máxima debe ser en el núcleo familiar. O sea, la defensa de hogares bien cimentados en valores concretos y en saber que invertir en el proceso educativo de los niños vale la pena y que hay que seguirlo haciendo a pesar de las decadencias. Y ya para cerrar, la unidad educativa en la cual yo laboro como subdirector en la actualidad, nos ha dado muy buenos resultados trabajar con los padres. Trabajar con la Escuela para Padres ha sido fabuloso. Yo les puedo decir a la gente que nos está viendo y a las instituciones públicas que nos ven que tenemos utensilios para limpieza para todo el próximo año escolar completo, guardados en nuestro depósito. Ojalá que no nos vayan a saquear. Pero los tenemos guardados gracias a una gestión de familia, con los padres de la institución. Tenemos una institución pintada de punta en blanco, que espera a los niños para septiembre en el próximo año escolar, para que hagan uso de las aulas escolares con toda la comodidad posible. Es una institución pública, ¿ves? Lamentablemente no tenemos un programa alimenticio que les esté ayudando. Lamentablemente tenemos la deficiencia de los uniformes escolares, pero sabemos que tenemos a la familia ganada. Y cuando tenemos a la familia ganada, ellos son los que nos van a dar el impulso para ir adelante. Pero ¿sabes por qué? Porque la actuación, el desempeño y la gerencia educativa que se está llevando allí se ha direccionado hacia ello. Porque muy bien la familia, pero yo sigo creyendo que el pilar para que esto mejore es nuestra actuación como docente. Porque si yo soy un docente sin vergüenza, ¿qué voy yo a llevarle a mi alumno? Sin vergüenzura. Por eso es que debe ser un docente comprometido. Si allí hay docentes comprometidos, responsables, obligan al director y al subdirector a que no puede irse por la parte de la política o politiquería, como la llamo yo. Porque yo donde esté con mi desempeño, yo tengo que mostrar y demostrar que esa institución yo la voy a echar para adelante. Yo tengo que estar comprometida con esa institución. Y ustedes lo han logrado, ¿pero por qué? Por la actuación de ustedes. Ciertamente. Y los padres ven eso. Ciertamente. Los padres ven hay eso. experiencias yo sigo apostando a la gratuidad de la educación. Buen punto. Porque nosotros casi todos venimos de la educación pública. Pero creo que el equipo humano, como dice el profesor, el líder, el gerente, el director, con un equipo comprometido, es el cambio, es la diferencia. Tengo escuelas que son modelos y son escuelas públicas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Primero el equipo, un equipo cohesionado. Como decía la profesora Mercedes, un ejemplo, el seguir gestando el educador como un modelo de vida, como una autoridad para esos niños, para que ellos vean en uno ese futuro maestro en potencia. El ejemplo y la coherencia es fundamental. Y el equipo comprometido en una gestión escolar, importantísimo. Entonces, hay que seguir creyendo en la gratuidad de la educación, en las políticas públicas. Yo creo que la palabra también clave es control, seguimiento y evaluación. Es decir, hemos tenido hace 3 años, que hay que reconocérselo también al gobierno nacional, cuando introducen ellos el proyecto Canaima, una computadora que de repente ningún niño de esas situaciones de espacios vulnerables puede acceder, pero a eso le ha fallado algo. Le ha fallado qué hago con ese equipo, que puede ser un equipo allí muy, muy delicado, pero cuál es la conexión con lo académico y cómo le doy utilidad a ese equipo y no desvirtuarlo y distorsionarlo como se han hecho. Canaimas que se han visto en un taller mecánico, en una discoteca, en una miniteca. ¿Por qué? Porque de repente no se le ha conectado al niño
con ese elemento operativo, No hay el seguimiento básico, no hay un seguimiento, no hay una evaluación. Pero hay que reconocer que la inversión en educación, en esos términos, ha sido importante. Y yo sigo creyendo, la remuneración, la evaluación del docente puede gestarnos una calidad. Estoy de verdad agradecida. Me hace recordar, profesor. Canaima me hace recordar al programa Acude. Ah, ok. Que era algo Sí. parecido, porque utilizaban el Algo equipito de los parecido. papás para beber los fines de semana escuchando los disquitos de esa Acude. música Y el rocolera. programa Sí. Acude dio Sí, buenos sí, claro. resultados. Así En es. su momento. Muy agradecida de verdad en nombre de todo este equipo por compartir sus experiencias. Creo que si nuestro Estado contara con profesionales como ustedes, con más profesionales, porque seguro hay, para generar esas políticas de Estado que permitan hacer seguimiento, control, evaluación a cómo está el sistema educativo desde el niño que va a preescolar hasta el profesional que sale de las universidades. Y estos profesionales, estas herramientas que se creen desde las escuelas, que van desde los padres, esa unión entre padre y docente, porque no solamente es la educación de las escuelas, sino los valores que se fomentan en el hogar. Si todo va de la mano, yo creo que esta sociedad puede seguir adelante y tendremos o lucharemos por un país mejor. Gracias a todos, y tomó quizás una parte de la profesora Carol cuando nos dijo que la educación es la palanca del progreso. Sin educación no somos nada. Será hasta la próxima. Esto fue Retos de la Sociedad Venezolana, Reto Educación.